me diste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí, Señor, cuando nadie me vio. Me amaste. Siendo el tema de este día y recibo las palabras dadas por el Espíritu, es el Padre de las luces. El Padre de las luces. Pastor, ¿dónde aparece eso en la Biblia? Pues yo me alegro que tú me preguntes. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahí es donde aparece la expresión el Padre de las luces. Fíjese que la mención de este término nos pone a pensar. No aparece en ningún otro lado en la Biblia, solamente en Santiago. Aunque sí hace alusión en otros pasajes que los vamos a estar tocando en esta mañana. Dios es el Padre de todas las luces, incluyéndote a ti y a mí. Eso es una declaración poderosísima. Dios es el Padre de todas las luces. Y lo vemos, mire qué sencillo esto. Lo vemos en que las primeras palabras que le salen por la boca al Señor cuando está frente al momento de la creación, las primeras 3 palabras que dijo fue: sea la luz. Eso lo constituye a él el Padre de las luces. Eso nunca se había dicho. Dios separó con su palabra la luz de las tinieblas, porque él dijo: sea la luz. Y cuando él dijo: sea la luz, el Padre de las luces era quien estaba hablando. Ahora esto aparece en Santiago. Fíjate que usted no ve eso en ninguna otra epístola. Y si nos referimos a Santiago, vemos manifestado en su epístola que para los efectos, su epístola fue escrita en el año 47. Vemos la evidencia cuando leemos el libro de Santiago, y hoy vamos a tocar algunos detalles de eso. Vemos la evidencia de la huella indeleble que le dejó su hermano mayor, Jesús. ¿Tú sabías que Jesús era hermano de Santiago? ¿Tú sabías que Jesús y Jacobo o Santiago, cualquiera de los dos, son los mismos? Se criaron en la misma casa. Obviamente el primer hijo que María tuvo fue Jesús, por lo tanto, eso lo constituye a él el hijo mayor. Creo que aquí podemos llegar a la conclusión de que Santiago pues era hijo menor, ¿verdad?, de Jesús. Y no cabe duda que Jesús y Santiago estuvieron juntos mucho tiempo, y Jesús, con sus palabras y con su sabiduría, que seguía creciendo, y el niño iba creciendo de día a día en sabiduría, en gracia, en conocimiento, Jesús no hizo otra cosa que enriquecer los conocimientos en las cosas que le enseñó. Yo me los imagino sentados debajo de un árbol, y allá Jesús empieza a hablarle a Santiago. Oye, y Santiago parece que era una grabadora, porque él agarraba todos los detalles habidos y por haber. Su epístola es profunda, hermanos. Su epístola tiene unas explicaciones que... Mire, por ejemplo, cuando usted mira la explicación, yo le llamaría científica, de la estructura molecular, vamos a decir en términos científicos, de la tentación. Cuando Santiago habla de la tentación, Santiago dice: Dios no tienta a nadie, sino que uno mismo es atraído, es seducido. Y ahí él habla de cómo la tentación comienza con la atracción, luego con la seducción, luego el resultado de la consumación es la que finalmente engendra el pecado. Esas son palabras mayores. Yo no he escuchado a ningún otro apóstol hablar de eso. Con esto lo que quiero decir no es que él es mejor que nadie, pero oye,
Parece que Jesús lo enriqueció en esa área. Como era hermano menor, quizá Jesús en su empeño de protegerlo, es muy posible que le haya hablado de estas cosas. Jesús conocía cosas que eran asombrosas. Mire, cuando la gente lo oía, dice que se maravillaban de su doctrina. Cuando le escuchaban hablar, cómo él utilizaba unos ejemplos tan sencillos para presentarlos en una parábola. Oiga, y llevarle la cabeza a los fariseos y a los saduceos y a todos los incrédulos que habían por allí. Las mentes estaban cauterizadas, ellos no entendían. Mire, Jesús andaba con 12 discípulos, que cuando él decía una parábola, inclusive sus discípulos no la entendían, y luego cuando la gente se iba, él tenía que explicarle a ellos, porque ellos decían, explícanos esto, porque lo hablaste, pero no sabemos lo que estás diciendo, fíjate. Hay otro aspecto profundo de nuestras circunstancias, y está demostrado en el libro de Santiago, nuevamente en la epístola o en la carta, cuando él nos habla acerca de que la fe produce obras. Fíjese, Pablo habló de la fe muchísimo, y la fe y la batalla que vence al mundo. Juan dijo eso, Pablo dijo la fe, y habló muchísimo de la fe. El escritor de Hebreos, que es desconocido, en el capítulo 11, explicó la fe con una... ¿cómo decimos? Con una técnica asombrosa, como él dice, pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Le llama una sustancia, pero es invisible. Y habla de cómo cuando tú crees con fe, tú tienes la capacidad de traer algo de la tercera, de la cuarta dimensión, que eso ahí todo es invisible, ahí no se ve nada. Traerlo a la tercera y hacerlo parte de tu vida, ¿verdad? Pero Santiago nos explica que la fe sin obras, oye, es muerta. Yo me imagino a Jesús debajo de un árbol ahí de manzana o de algo diciéndole, mira Santiaguito, Jacobito, la fe sin obras es muerta. Mi hermanito, hay gente que dicen que tienen fe, pero no. Mira, la fe cuando está presente va acompañada de obras que son producidas por esa misma fe. ¿Y quién explica eso? Lo explica Santiago. Imagínate. Santiago dice, muéstrame tu fe. Porque si tú tienes fe sin obra, entonces no, yo te voy a mostrar mi fe y te voy a probar que mi fe, la fe de Jesucristo, produce obras. Cuando tú andas en fe, te acompañan las obras. Cuando tú andas en fe, es evidente por las obras que esa poderosa fe produce. Y finalmente quisiera hablarte de otro casito de Santiago, cuando no lo podemos pasar por alto, porque es un misterio que él menciona, y él cuando habla dice, mira, el cuerpo a la verdad está muerto sin espíritu. Cuando dijo la fe sin obras es muerta, dijo, y el cuerpo sin espíritu está muerto. Es un misterio tremendo, porque cuando la persona se muere, lo que pasó fue que el espíritu salió y se fue a Dios que se lo dio. Por eso el cuerpo se queda muerto. Tú estás vivo hoy. Tú respiras hoy. Tú das gracias a Dios hoy. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que creó, el Padre de los espíritus, que es el que le da poder, el que le da, podría decir, voltaje a tu vida. ¿Tú sabías que el poder del espíritu es un voltaje? Mire, hace mucho tiempo yo padecía del corazón. Y un día fui a ver un cardiólogo y el cardiólogo me dijo, Eladio, el corazón trabaja a base de voltaje. Mira. Y entonces, cuando la persona tiene el voltaje bajito en el corazón, ¿sabe lo que le pasa a la persona? Que empieza a cansarse. Empieza de momento y no tiene energía y está así. Y es que el corazón tiene dos hemisferios. Es igualito que el planeta. El hemisferio norte y el hemisferio sur, o el este y el oeste. Y ahí hay unos voltajes. Qué tremendo eso. Y por eso es que a la gente le instalan un marcapaso. El marcapaso es una maquinita chiquitita. Antes eran unas cosas grandotas. Ahora parece una monedita, pequeñito con dos cablecitos. Y te instalan los dos cablecitos en el corazón y el voltaje sube. Y cuando el voltaje sube, tú te quieres comer el planeta. No paras, tienes una energía que no puedes con ella. Fíjate. Pues cuando Santiago habló, dijo que el espíritu a la verdad
el cuerpo está muerto sin el espíritu, porque es ese voltaje, esa energía que le da todas las cosas. En fin, todas estas cosas son evidencias que este afortunado hermano menor, que lo conocemos como Santiago o como Jacobo, tuvo la compañía de su hermano mayor y posiblemente fue beneficiado con muchas cosas que le enseñó su hermano. Una historia tan bonita. Yo siempre he contemplado la vida de Santiago porque, imagínense, estar cerquitita del Señor. Tú sabes que Juan le decían el discípulo amado, y Juan, el único que puede decir que se recostaba en el pecho del maestro y escuchaba los latidos de su corazón, era Juan. El discípulo amado, el Dídimo, el nene chiquito. Imagínate cuando Jesús fue crucificado, allí de la cruz, cuando todavía estaba hablando, le dijo a María, María, mira mujer, le dijo mujer, he ahí tu hijo. Le entregó a Juan para que Juan fuera cuidado por ella. Obviamente, característicamente, Jesús veía que María era una gran madre, porque María engendró a Jesús primero, pero después engendró hermanos, otros hijos que eran hermanos de Jesús, y hasta una hermana hay por ahí también. Entonces, lo que vemos es la cercanía que este hombre tuvo. Y con eso era un pequeño, ¿verdad?, detalle para mojarte el apetito, porque es interesante conocer las relaciones que tuvo Jesús con sus hermanos y también con sus discípulos. Pero volviendo este asunto del Padre de las Luces. Mira, cuando analizamos este aspecto, nos damos cuenta de que fue una expresión profunda que se refiere al Padre de todas las cosas. Fíjate. Efectivamente, una de las primeras cosas que Dios creó, como había dicho anteriormente, fue la luz. Y eso lo constituye a Él el Padre de las Luces. Ahora, mira una escritura que hay aquí, que fue antes de la fundación y creación de la tierra. En Job capítulo 38, después que Job fue aconsejado y fue asesorado por 3 amiguitos que vinieron, y los 3 estaban mal. No escuche mucho a los amigos, ¿oíste? Amigo no es cualquier cosa. Si tú tienes amigos más que los 5 dedos de una mano, tienes demasiado. Un amigo de verdad es amigo tuyo cuando tú estás bien, cuando tú estás mal, cuando tú tienes dinero, o como dicen en Puerto Rico, cuando tú estás pelado, que no tienes dinero. Sigue siendo tu amigo. El Señor es un gran amigo. No importa en la situación que tú estés pasando, Él siempre es tu amigo. Él está contigo todos los días de tu vida. Y fíjate que después que aquellos 3 amiguitos dieron sus opiniones, cuando el Señor le tocó el turno de hablar, ¿tú sabes qué fue lo primero que el Señor dijo? Lo primero que dijo fue, bien molesto que estoy con todo lo que estoy escuchando. ¿Quiénes son esos que oscurecen el consejo de Dios con palabras sin sabiduría? Hablando de que todo lo que ellos estaban hablando era puro galón, como dicen. Pura muela, como dicen los cubanos aquí en Miami. Mira, él no quería que Job estuviera escuchando voces así. Y en el capítulo 38, en el verso 4, ya ahora él confronta para que se vea la diferencia entre los consejos de amigos que no saben lo que te están diciendo y los consejos de un amigo que verdaderamente sí sabe lo que te está aconsejando. Dice, oye Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y por ahí empieza un diálogo. En el verso 7 le dice, mira, en aquel tiempo, Job, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Inmediatamente que yo veo las estrellas del alba, en el principio de la creación, cuando ya van a fundar la tierra, ahí ahora veo las luces, las estrellas, los hijos de Dios. Él es el Padre de las luces. Y entonces esas estrellas son las luces que el Padre ya había creado, ¿verdad? Las luminarias, que le llama la palabra. En fin, en otro maravilloso pasaje, el escritor desconocido
del libro de los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, verso 9, dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos porque, ¿por qué entonces no obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquí el escritor desconocido de Hebreos dice el Padre de los Espíritus. Allá el hermano menor de Jesús dice el Padre de las luces. ¿Sabías tú que el Padre de las luces y el Padre de los Espíritus son el mismo Padre? Ahora, el asunto con el Padre de los Espíritus es que esos espíritus somos nosotros. Dios no está creando nada. Él creó los espíritus allá desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo constituye, lo llaman el Padre de los Espíritus, pero lo constituye nuestro Padre. Yo quiero que tú te lleves esa expresión bien clara en esta mañana. ¿Por qué? Porque Él es el Padre de los Espíritus. Y lo vemos evidenciado cuando la Biblia, en muchas de las ocasiones que tú lees, Él se hace responsable por nosotros. ¿Tú sabes quién se hace responsable por un hijo? Un padre responsable. No todos los padres son responsables, pero Él es un padre responsable. Mira cómo dice Mateo capítulo 7 en el verso 9. Dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pedazo de pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le va a dar una serpiente? Dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, mira lo que dice después, ¿cuánto más no vuestro Padre? Ahí Él está diciendo claramente: miren, yo soy el Padre de ustedes. Ustedes son buena gente a veces, pero el Padre de ustedes soy yo, vuestro Padre que está en los cielos. Dice: no nos dará buenas cosas a los que las pidan. Por eso que es importante que tú pidas. No te puedes quedar callado, tienes que hablar. Si no hablas, entonces no te dan. Si no tocas, no te abren. Sí, es así. Llamad y se os abrirá. Tienes que tocar, tú tienes que hacer que el Señor sea tu ayudador. Y eso está, mira, como dicen, a phone call away. Eso está a word away, una palabra. Con una palabra que tú digas, ya el Señor está contigo, escuchándote. No pienses que cuando tú hablas Dios no escucha. La palabra dice en Hebreos que el que cree en Él, dice, crea que le hay, crea que Él es, crea que Él es real, que está presente. Y cuando tú hables, Él te va a escuchar. La palabra dice que su oración, mira, su oído está atento a las oraciones de sus santos. Así que tienes que creer. Si tú crees, entonces todas las cosas obran para bien. Tienes que estar seguro cuando tú pides. Seguridad de que estás pidiendo y de que te van a dar. Eso es importante, ¿no? Entonces, aquí lo identifica como un padre, ¿verdad? Que provee para sus hijos, y un padre que está pendiente de sus hijos, porque eso es lo que dice: cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, Él tiene cuidado también de las aves. La palabra dice que si Él cuida de las aves, ¿cómo dice? Si Él tiene cuidado de las aves, va a tener también cuidado de nosotros. Fíjate, porque Él se constituye un padre responsable. Mira lo que dice Lucas, el capítulo 12, en el versículo 31. Dice: mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre, ahí vuelve y lo constituye otra vez un padre, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él es tu Padre. Él es el responsable de tu vida. Él es el que vela por ti. Él es tu ayudador. Oh, qué lindo cuando tú conoces que tú no estás solo. La palabra dice en Primera de Pedro 1:5, dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios. Tú no andas solo. Tú estás guardado por el poder de Dios y Él tiene cuidado de ti. Él está pendiente de ti. Él es tu Padre. Diga: Él es mi Padre.
Tienes que entenderlo, Él es tu Padre. Si Él es tu Padre y si tú lo entiendes, entonces tú eres su hijo. Y si tú eres su hijo, mira, Él hace muchas cosas contigo. Inclusive, ¿qué hace un padre con un hijo? Dice que lo primero que el padre hace es que madruga a disciplinar a su hijo. Cuando dice madruga es que es una prioridad. El padre nos enseña. Un padre que no enseña a sus hijos no es padre. Tú tienes que estar en esa seguridad de que el padre está pendiente de sus hijos. Lo mismo sucede aquí en Marcos. Mira Marcos 11:26. Lo mismo que Lucas 12:31. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Por eso es que a veces, pero el Padre, fíjate que el Padre te paga de acuerdo a cómo son tus obras. Si tú no perdonas, dice, si tú no perdonas, yo no te puedo perdonar a ti. Si tú no bendices a otro, yo no te puedo bendecir a ti. Por eso es que es tan importante que tú entiendas que cuando ves a tu hermano en necesidad, tú no puedes cerrar contra él su corazón. Eso también lo dijo Santiago. Tú tienes que abrir tu corazón, tienes que ver, detecta dónde está la necesidad y súplela. No esperes que otro lo haga. Toma la delantera tú. En fin, con estos versos que yo te he leído, aquí tenemos un ejemplo, un modelo de un buen padre. Te pregunto hoy, ahora voy a hablar contigo, padre que me escuchas. ¿Cómo vas con tu paternidad? ¿Tú te has puesto a mirar tu paternidad, a ver cómo estás en eso? ¿Tú imitas al Padre de las Luces? Porque al Padre de las Luces hay que imitarlo. Tú lo puedes imitar, modelo tienes. Al Padre de las Luces en el cual no hay sombra de variación. Hoy día de los padres se reflexiona y es importante que un día como hoy, Día de los Padres, tú reflexiones en tu paternidad. Pienses con cuidado de tu paternidad. ¿Qué tipo de padre estás siendo? Es día para pensar en ser el mejor de los padres. Mira lo que dijo el Padre de las Luces. Mira lo que dijo en Juan capítulo 13, versículo 15. Dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis con los demás. Fíjate, ¿tú quieres un ejemplo? Imita al Padre de las Luces, en el cual no hay sombra de variación. El consejo hoy es ese, en el Día de los Padres. Proponte ser el mejor padre para tus hijos. Imita al Padre de las Luces. Sé una persona a quien tus hijos admiran y quieren ser como tú. Usted ha oído a veces el nene que dice, I want to be like my father. Yo quiero ser como mi papá. Porque ellos ven un ejemplo vivo en su papá. Ven el ejemplo que les dio su papá. También hay otros hijos que quizá no son los mejores hijos, pero quizás un día reflexionan y se ponen a pensar y dicen, qué equivocado estaba yo. Mi papá fue un buen ejemplo para mí y yo desperdicié toda esa guianza que él me daba. La desperdicié. Pero es lindo cuando tú piensas en tu paternidad, cuando tú reflexionas en tu paternidad y cuando tú piensas y dices, desde hoy, porque tú puedes empezar hoy, a medida. Mira, nosotros podemos empezar hoy mismo. Si no lo hemos hecho, no hay mejor día que el día de hoy. No hay mejor ocasión que ahora. Por eso la palabra dice, hoy es el día aceptable. Porque el momento que tú quieres cambiar de tu mente, tú puedes ser un mejor padre. Ahora estoy hablando con los padres. A menudo nos encontramos con modelos de padres que no son dignos de seguir. No son una figura que inspira respeto y admiración. Es muy penoso. Nuestra sociedad, hermanos, a medida que seguimos mirando en las redes sociales, en la televisión, oye, bien, estamos viendo a una sociedad que va en decadencia cada día. ¿Por qué? Porque los padres que vemos, en su mayoría, no son buenos ejemplos para seguir. Y entonces, oye, de tal palo, tal astilla. Si no es un buen padre, si no es un padre responsable, ¿qué se puede esperar de ese hijo?
No es culpa de los hijos, es culpa de los padres. Las escuelas, los planteles tienen muchos problemas hoy día con el comportamiento de muchos hijos. Y penosamente cuando le hablan al papá que fulano se está portando mal, el papá quiere meterle una demanda al maestro. Le quiere decir al maestro, no, no te metas con el hijo mío. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso lo vemos mal, lo vemos en realidad como una situación penosa porque el padre no está tomando responsabilidad por el hijo. Pero tú puedes hacer la diferencia. Quiero decirte hoy que tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes convertirte en una estadística diferente. Tú puedes convertirte hoy en la persona que cambió la vida y el rumbo de un hogar que iba por rumbo equivocado. Tú puedes hacer eso. Tú puedes dedicarte a que la vida tuya cambie para que las vidas de los que están en tu casa cambien. En este Día de los Padres, tú puedes hacer la diferencia. En este Día de los Padres, tú puedes cambiar tu dirección si es que no estás conforme con la paternidad que llevas. Tú puedes cambiarla. En el día de hoy, Día de los Padres, día de victoria, yo te deseo lo mejor. Declaro que tu vida cambiará y no serás el mismo. Declaro que las cosas serán diferentes. En este día yo te invito a ser un mejor padre para la gloria del Señor. Te declaro bendecido. Amén. Queremos saludar por aquí a Zulma Coris. Dice, felicidades primero a nuestro Padre más amoroso y misericordioso y a todos los padres de este ministerio. Lindo. Gracias, Zulma. Anaili Rodríguez allá en Nebraska. Dice, feliz día a los padres a todos. Qué lindo. Mucha gente conectada. Damos gracias a Dios. Te invitamos a que cambies la dirección de tu vida. Me encantamos una última alabanza y con esa nos vamos en el nombre del Señor. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, soy bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. En este Día de los Padres, te declaro un día feliz. Yo sé que muchos de ustedes van a estar por ahí o lo llevan a comer. Qué bueno que te lleven a un restaurante bueno. Todas esas esposas manifiesten ese amor maravilloso de esa forma. Yadira Chávez, saludos también que te me habías pasado. Y Pedro J. Nieves dice amén, gloria al Altísimo. Amén. Déjeme ver por aquí. Tomás Antonio Benítez Pérez. Ahí también una palabra hermosa dice. Y así pues damos por terminada esta transmisión. Declaramos que el Señor está con nosotros. Y decimos que nos sintonices el jueves y también los domingos a las 11 de la mañana. Ahí vamos a estar con otro tema de edificación para ti. Sin más que decir, yo soy el pastor Eladio Ramos del ministerio Te Exaltamos Dios y te declaro bendecido
con toda bendición.